Mis queridos hermanos, como ven en su pantalla, el estudio que vamos a estar estudiando, analizando hoy, pues lleva por nombre o por título Espíritus engañadores del fin, Inmortalidad 2045 o 2045. Es un estudio, tal vez sea corto, pero es muy importante que entendamos esto. Espíritus engañadores del fin y la inmortalidad para el 2045. ¿Qué es eso? ¿Qué se está planeando? ¿Qué están planeando los espíritus engañadores con relación a la inmortalidad? Nuestra primera lectura bíblica que vamos a tener hoy se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta que le está haciendo Satanás a la mujer, a Eva. Y la mujer, Eva, respondió a la serpiente, a Satanás: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Aquí vemos que la mujer entra en una conversación con Satanás, respondiéndole a la pregunta que Satanás le hizo. Dios le dijo a la mujer: no comeréis de él para que no muráis. O sea, si desobedece mi palabra y come de este árbol, vas a morir. El versículo 4 nos dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Una contradicción a lo que ya Dios había dicho, a lo que ya Dios había establecido. Noten que Dios dice: si comes de él, vas a morir. La serpiente dice: puedes comer de él y no vas a morir. O sea, tú puedes seguir viviendo en desobediencia. Puedes desobedecer a Dios y vas a seguir viviendo. Es lo que le está diciendo la serpiente, o sea, Satanás, a la mujer. Versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos. O sea, van a tener conocimiento. Y seréis como Dios. ¿Cómo es Dios? Veremos más adelante que Dios es inmortal. Ya eso lo sabemos. Ella dice, la serpiente le está diciendo, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que de él comience, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, inmortal, y sabiendo también el bien y el mal. Aquí fue implantada desde el principio en la creación la mentira más grande que puede existir: que un ser humano sea inmortal en desobediencia. ¿Por qué digo en desobediencia? Según vamos analizando el estudio, vamos a comprender. En 2 Corintios, el capítulo 11, el versículo 3 dice lo siguiente, la palabra de Dios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo, dice el apóstol Pablo, que así como la serpiente engañó a Eva ya al principio, diciéndole que puede desobedecer a Dios y vas a seguir viviendo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Estamos hoy en día dándole oído al susurro de Satanás o estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Analicemos. El libro de Lucas, el capítulo 2, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales
y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón o en el hotel. Había pastores, dice el versículo 8, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Analizando esto bien, nos está hablando del nacimiento de Jesús aquí en la tierra. El versículo 8 dice que habían pastores y podemos entender que nos está hablando de pastores de ovejas. Pastores de oveja. Usted lee esto en inglés y dice el versículo 8, shepherds over the flock. O sea, pastores que cuidaban el rebaño. Claramente está hablando de los pastores que estaban afuera, ya que muchos o todos los que estamos aquí o que van a ver este video saben que cuando Jesús, la estrella anunció que iban a ser Jesús, pues entonces había pastores afuera de la ciudad cuidando sus rebaños en la vigilia de la noche. Eso es lo que nos da a entender los versículos y eso es así, fue así como sucedió. Pastores de oveja. ¿Por qué es muy importante esto para entender el estudio que vamos a hacer hoy o que estamos haciendo? Le presento esto. John Kovacs, ¿verdad? El periodista John Kovacs ha escrito para medios de difusión impreso en línea durante más de 25 años. O sea, que tiene bastante tiempo. Y ha recibido premios a la excelencia en la cobertura de noticias, tanto en los servicios de noticias de Associated Press como de United Press International. El señor Kovacs ha sido editor ejecutivo de noticias de Warner Daily, un sitio líder de noticias de Internet, desde el 1999. Su fuerte interés en la Biblia lo llevó a escribir el reciente éxito de ventas, Sorprendido por la Biblia, así se llama su libro, Shocked by the Bible, Sorprendido por la Biblia. Los hechos más asombrosos que nunca me han contado. El libro documenta muchos hechos, mucha atención, el libro documenta muchos hechos sorprendentes con respecto a las creencias comunes, o sea, las cosas comunes que se creen de la Biblia, que están y no están respaldadas por las escrituras. Muy importante esa historia acerca o esa biografía acerca de esta persona, John Kovacs, este periodista que tiene fuertes creencias en la Biblia y habla de la Biblia en todos en su plataforma que él tiene y lo ha hecho por más de 25 años. En esta noticia, escuchen bien lo que él dice. Recordemos lo que leímos de Lucas capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice esta noticia, profecías fenomenal para el futuro escondida en la primera aparición de Jesús. Profecías fenomenal para el futuro, escondida en la primera aparición de Jesús. Está hablando del nacimiento. Sigue diciendo, Dios es un autor, eso es un buen autor. Te hace leer todo el libro para poder amar el libro. El libro, para él se nota que es como un libro. Sigue diciendo la noticia. Kovacs dijo, entonces los pastores van a regresar. Escuchen bien, está hablando de los pastores que estaban en el tiempo de cuando Jesús iba a nacer. Miren para que ustedes vean y noten cómo se cambia. Tú eres las escrituras, pongamos mucha atención, porque muchos creen eso, o mejor dicho, la gran mayoría cree esto, por no decir todo. Kovacs dijo, entonces los pastores van a regresar, no solo en el evento pasado, o sea, no solo cuando Jesús vino la primera vez, cuando Jesús nació, los pastores van a regresar en el futuro. Le dijo al presentador Scott Light, porque cualquiera que pastorea al pueblo de Dios es un maestro del pueblo de Dios. Y los pastores o los shepherds van a resucitar. Escuchen bien cómo se mezclan las cosas. Nosotros sabemos que a los que dirigen las iglesias y los grupos se le llama
pastores, ¿verdad? Pero aquí él está utilizando lo que leímos de Lucas capítulo 2 versículos 7 y 8, que hablaba de pastores de rebaños de ovejas literales. Y él está cambiando o dando una connotación diferente a lo que en realidad dice la Biblia. Dice él que esos pastores que estuvieron en el tiempo de Jesús, como leímos en Lucas 2, 7 y 8, van a volver en el futuro porque esos shepherds van a resucitar. Seguimos leyendo. Él está utilizando y cita este verso de Jeremías capítulo 3 para decir que ellos van a regresar. Escuchen bien. Él está utilizando la Biblia estándar cristiana, Christian Standard Bible. Y dice allí, I will give you a shepherd. Está hablando de pastores de ovejas. I will give you shepherds who are loyal to me, and they will shepherd you with knowledge and skill. O sea, ellos te pastorearán. O sea, está hablando pastores de ovejas que te pastorearán con conocimientos y habilidad. Escuchen bien, pastores de ovejas y pastores de iglesias son dos cosas diferentes. Pero como él está leyendo este tipo de Biblia, que está cambiada y lo veremos ya mismo. En la Reina Valera del 1960, Jeremías 3:15 dice lo siguiente, I will give you a pastor. Esa es la versión correcta. Pero en la versión que él está leyendo está hablando de pastores de oveja, de rebaño, o sea, de los animales, de rebaños de oveja. Dice esta versión. Pero en realidad Jeremías 3:15 en la traducción original o mejor traducción dice, I will give you a pastor. O sea, te daré pastores, hombres que dirigen la iglesia, te van a dirigir. En español dice lo siguiente, y os daré pastores. Ven que no dice shepherd, dice pastores. Según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ven lo que hacen las versiones de la Biblia, cómo confunden a las personas. Él lleva más de 25 años en los medios de comunicaciones compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué le muestro esto? ¿Qué tiene que ver esto con relación a espíritus engañadores del fin y a la inmortalidad del alma? Recuerden, los pastores que vieron la estrella en el nacimiento de Jesús, ellos existieron hace 2000 años atrás. Y él decía o dijo que ellos regresarán en el futuro y van a resucitar. Leemos esta cita. Esta cita está en inglés. Y esta es la traducción. Satanás es un enemigo muy astuto y no es difícil para los ángeles malos representar tanto a los santos como a los pecadores que han muerto. Muy importante. Satanás es un enemigo astuto y no es difícil para los ángeles malos, o sea, los ángeles caídos que están en esta tierra, representar tanto a los santos que han muerto como a los pecadores que han muerto. Y hacer visibles, escuchen bien, y hacer visibles estas representaciones a los ojos humanos. Estas manifestaciones, escuchen bien, serán más frecuentes y aparecerán desarrollos de un carácter más sorprendente a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. O sea, que en el tiempo de nosotros y según vayan pasando los años o los meses, estas manifestaciones se harán más y más frecuentes. Leo esta otra cita. Es en inglés y esta está en la traducción. Él, Satanás, tiene poder incluso para traer ante los hombres la apariencia de sus amigos difuntos. La falsificación es perfecta. Escuchen bien, la falsificación es perfecta. El aspecto familiar, las palabras, el tono, se reproducen con maravillosa nitidez. Muchos se consuelan con la seguridad de que
sus seres queridos disfrutan de la dicha del cielo. Ahí es donde está el problema. La gran mayoría, por no decir todos, creen que los seres queridos que han muerto están en el cielo. Por eso es que las personas tienen que conocer y entender qué sucede cuando uno muere. Hay muchos que creen esto, dando a entender que el alma es inmortal, dando a entender que el alma es inmortal. Sabemos que el único que es inmortal es Dios. Continuamos leyendo. Dice, y sin sospecha de peligro, dan oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El muerto nada sabe. Continuamos leyendo. Esta otra cita dice lo siguiente. Además, los apóstoles personificados por estos espíritus mentirosos, escuchen bien, que también estos espíritus en el tiempo del fin van a personificar a los apóstoles. Además, los apóstoles personificados por estos espíritus mentirosos contradicen lo que escribieron por dictado del Espíritu Santo cuando estaban en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia y así arrancan el fundamento de la esperanza del cristiano y apagan la luz que revela el camino al cielo. Noten esto. Van a haber más manifestaciones de esta índole conforme se vaya acercando más el tiempo del fin. Muy importante ver esto que les pongo en su pantalla. El cielo es real. Esto se hizo una película, se hizo un documental acerca de, según ellos, algo que sucedió en la vida real. Dice lo siguiente. Basado en el libro más vendido, el bestseller, como dicen en inglés, número 1, del New York Times, Heaven is Real. El cielo es real. Cuenta la historia real de un padre de un pequeño pueblo que debe encontrar el coraje y la convicción, o sea, la valentía y la convicción para compartir con el mundo la extraordinaria experiencia que cambió la vida de su hijo. Una extraordinaria experiencia que cambió la vida de su hijo. Dice que es protagonizada por el nominado al primero de la Academy Award, Greg Kinnear, mejor actor de reparto, como Top Burnham, el padre de la vida real, cuyo hijo Carlton afirma, escuchen, el niño, el muchacho, el niño pequeño, afirma haber visitado al cielo, escuchen bien, durante una experiencia cercana a la muerte. O sea, el niño estaba a punto de morir o en coma, como conocemos. Y mientras él estaba en coma, fue al cielo. Eso es lo que dice. Carlton comparte los detalles de su increíble viaje con inocencia infantil y habla con naturalidad sobre las cosas que sucedieron antes de su nacimiento. Escuchen bien. Dice que él fue al cielo y allí vio cosas, vio familiares que habían muerto antes que él hubiese nacido. Extraño eso. Sigue diciendo cosas que posiblemente no podría saber. O sea que él no, humanamente, él no podría saber eso de las muertes de sus seres queridos que murieron antes que él naciese. Porque él no estaba en vida cuando ellos murieron. Pero al él ir al cielo, allí vio a sus seres queridos. Dice, y miles y millones de personas vieron este documental, esta película, y la gran mayoría, por no decir todo de lo que creen en Jesús, en el cristianismo, creen este tipo de cosas. ¿Qué sucede cuando uno muere? Si somos obedientes a Dios, vamos al cielo inmediatamente. La Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben.
ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Salmo 115, versículo 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni aún, ni cuantos descienden al silencio o al sepulcro. Los muertos no alaban a Dios, porque muertos están, los muertos nada saben. Si morimos, vamos al cielo. No. Muchas referencias en la Biblia hay acerca de eso. Juan capítulo 6, los versículos 39, 40 y 44 dicen lo siguiente. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postre. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea que a todos lo que el Padre le ha dado al Hijo, que mueran en Cristo Jesús, Jesús lo resucitará en el día postrero. Si Jesús lo va a resucitar en el día postrero, ¿cómo es posible que hay personas que piensan y dicen ir al cielo y ver a sus seres queridos en el cielo? O cómo hay personas cristianas que estando aquí en la tierra dicen que sus seres queridos que han muerto están en el cielo. Si estuvieran en el cielo, Jesús no descendería a resucitar. Solo pensemos en eso. Dice Jesús claramente que Él lo va a resucitar en el día postrero. ¿Cuándo es ese día postrero que habrá resurrección? Entenderemos más adelante. Pero en el libro de Juan capítulo 5 dice lo siguiente. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Viene la hora. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Escucha. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vemos que hay una separación de resurrecciones. Resurrección de vida y resurrección de condenación. O sea, que hay dos resurrecciones. Una ocurre primero, como dice el versículo, y la otra ocurrirá después. Tienen un lapso de tiempo la una de la otra. Primera de Tesalonicense nos dice cuándo ocurre la primera resurrección. Primera de Tesalonicense capítulo 4, versículo 15 al 17. Allí nos dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, escuchen bien, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta cuándo, hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. O sea, lo que estemos vivos, no nos vamos a adelantar adelante de lo que están durmiendo, de lo que están muertos. ¿Por qué razón? Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, muy importante, trompeta de Dios, descenderá del cielo, o sea, cuando Jesús venga, y los muertos en Cristo resucitarán primero, como leímos lo que decía en el libro de Juan, que oirán su voz. Cuando el Señor se manifieste, cuando en su segunda venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego de esa resurrección, luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Jesús venga, solamente resucitan los muertos en Cristo. Ahí no nos habla de que todos, tanto los hijos obedientes de Dios como los impíos, resucitan. No, no. Ahí nos enseña que solamente los muertos en Cristo resucitarán primeros. Luego, lo que estemos vivos, que estemos viviendo en el Señor, que estemos viviendo en el Espíritu y no en la carne, vamos a estar junto con ellos. Apocalipsis 20 nos ayuda a entender esto un poquito más. Vemos que esta es la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitan primero. Apocalipsis 20, versículo 4 y 6 dicen lo siguiente. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, esos que estuvieron muertos, que fueron decapitados, resucitaron. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir o no resucitaron hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando Jesús viene, los muertos en Cristo resucitan primero. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Después de los 1000 años, regresamos nuevamente. Eso sería otro estudio. Pero Apocalipsis 22, 12 dice lo siguiente. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea en su obra. Nuestra recompensa de tener la vida eterna será cuando el Señor venga. Muy importante que entendamos eso. Esta carta dice lo siguiente. ¿Qué nos espera pronto? ¿Qué nos espera pronto? Algo sucederá muy pronto. Están entrando espíritus seductores. Si Dios ha hablado alguna vez por mí, pronto oirán hablar de una ciencia maravillosa. Escuchen bien. Si Dios ha hablado alguna vez por mí, dice ella, pronto oirán hablar de una ciencia maravillosa, una ciencia del diablo. Su objetivo será desprestigiar a Dios y a Jesucristo a quien él envió. Algunos exaltarán esta falsa ciencia, o sea, le gustará esta ciencia que vendrá. Y a través de ellos, Satanás tratará de anular la ley de Dios. Grandes milagros se realizarán a la vista de los hombres en favor de esta maravillosa ciencia. Pongamos mucha atención a esto que viene ahora. Hablamos de que los muertos nada saben. El tema es espíritus engañadores del fin y la inmortalidad del alma 2045. Esta noticia dice lo siguiente. Instalación de matriz artificial que crecen 30,000 bebés. Video imaginario conmociona el internet. En las letras pequeñas dice, la instalación de útero artificial imaginario tiene como objetivo ayudar a los países que sufren una disminución de la población, afirma el video. Leamos entre las líneas. Hemos estudiado y hemos entendido anteriormente que se está tratando de hacer una despoblación mundial. Crean la crisis para ello después traer una solución. Despoblación de... Y ahora vemos aquí que están haciendo instalaciones de matriz artificial para supuestamente ayudar a los países que sufren una disminución de la población, afirma este video. Esta noticia es del 13 de diciembre del 2022. ¿Ok?
13 de diciembre del 2022. Sigue diciendo esta otra noticia acerca de lo mismo. New Atlas dice, útero con vista. La granja de bebés Etcolife elimina el embarazo y el parto. La granja. Está hablando como si fueran animales. La granja. O sea, hay un edificio que parece como una granja donde ellos están haciendo crecer más de 30,000 o 30,000 bebés. ¿Esto es posible así? Dicen que por medio de este sistema estarán seguros de que los padres de este niño tendrá casi un 100% de que sea, eh, de reconocer que este hijo pertenece a los padres exactos. Un 100% de que la genética de los padres va a estar en estos niños. Por este medio también de este nuevo sistema que se está instalando, dice, podrá seleccionar el color de los ojos, el color del pelo, el color o la tonificación de la piel, la fuerza física, la estatura y el nivel de inteligencia. ¿A qué se está jugando aquí? ¿Quién es el creador y el que da la vida? ¿Quién es el que pone los colores de los ojos, del pelo, de la piel, la fuerza física, la estatura y la inteligencia? Es Dios. Los muertos nada saben. La inmortalidad para el 2045. Satanás les dice, no moriréis, sino que seréis como dioses. Adquieran el conocimiento y van a ser como dioses sabiendo el bien y el mal. Esta otra noticia dice, el proyecto Avatar, miren cómo han venido modificando la mente del ser humano. La primera vez que yo oí esta palabra Avatar, hace unos años atrás, personas hablaban de una película de unas personas que eran como azules, algo así, algo extraño. Yo creo que hice una presentación acerca de eso hace un tiempo, donde se le conectaban unos cables y las personas venían a ser gigantes, pero esos gigantes, si nosotros analizamos esa película, esos gigantes eran ángeles caídos. Y miren, desde aquel entonces y lo que estamos estudiando y viendo ahora, el proyecto Avatar apunta a la inmortalidad humana para el 2045. Inmortalidad humana. El magnate de los medios de comunicación ruso, Dmitry Exto, encabeza Avatar, un proyecto de investigación multidisciplinario tremendamente ambicioso y de gran alcance que tiene como objetivo lograr la inmortalidad en los humanos dentro de las próximas 3 décadas. Planea hacerlo alojando cerebros humanos en vehículos progresivamente más incorpóreos, primero trasplantándolos a robots y luego para el 2045 mediante ingeniería inversa del cerebro humano y descargando efectivamente la conciencia humana en un chip de computadora. Escuchen bien, esa noticia es de julio 25 del 2012 y estaban pensando desde ese año para el 2045. Continuamos leyendo. Dice, para el 2035, esto que espera poder aplicar ingeniería inversa al cerebro humano y encontrar un medio para descargar su conciencia a una versión sintética. Junto con los avances anteriores, esto permitiría a los humanos alcanzar la inmortalidad cibernética. Para el año 2045, a Ixto le gustaría ver mentes independientes de sustancia. Mentes independientes de sustancia. Cargadas no en un chip de computadora. ¿Ve? Para el 2035 planean poner el chip de computadora en el cerebro, pero ya para el 2045 ya no quiere que sean cargadas la mente con un chip de computadora, sino en cuerpos de diferentes composiciones. Cuerpos de diferentes composiciones.
Está hablando de los humanos que estarán compuestos de diferentes composiciones. Como ustedes ven en esta imagen. Como ustedes ven a la parte de abajo, Avatar A 2015-2020. Por eso es que últimamente, en los últimos años, hemos visto robots hablando en diferentes lugares, pareciendo humanos. Se crea para el 2015-2020, se crea el Avatar, una copia humana robótica controlada por el pensamiento a través de la interfaz cerebro-computadora. Se vuelve tan popular como un automóvil. Eso ya lo hemos visto. Del 2020 a 2025 se crea un sistema autónomo que le proporciona soporte vital al cerebro y le permite interactuar con el entorno. El cerebro se trasplanta a un avatar B. Con el avatar B, el hombre recibe una vida nueva y expandida. Estos robots lo hemos visto en diferentes shows, en diferentes presentaciones. ¿Qué se espera para el 2030-2035? Rebrain. Se implementa el colosal proyecto de ingeniería inversa del cerebro. La ciencia mundial se acerca mucho a la comprensión de los principios de la conciencia. Controlar más la mente. ¿Qué se espera para el 2040-2045? Cuerpos hechos de nanorobots que puedan tomar cualquier forma surgen junto al cuerpo de hologramas, como el avatar de la película. Le conectan algo en la mente y se ve la persona como que si fuera un gigante azul o algo por el estilo. Pero en sí, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué Satanás está planeando? Es lo mismo que se hizo en el Avatar. Algunos de los personajes que están detrás de estas cosas. The Delight Dam ha expresado soporte por el Avatar, por la iniciativa del Avatar. Sabemos que la gente del Delight, él y los demás que siguen esa creencia, creen en la reencarnación. Pueden reencarnar ellos, dicen, en diferentes cuerpos. Pero continuemos. Esta otra noticia del Insider dice, la iniciativa 2045 dice que la inmortalidad vendrá a través de computadoras cerebrales y cuerpos de hologramas en 30 años. Esta es del 30 de julio del 2012. Los principales objetivos, los principales objetivos de la iniciativa son la creación de una nueva visión del desarrollo humano que responda a los desafíos globales que enfrentan hoy la humanidad. Crean la crisis para después ellos tratar de traer la solución. Nueva visión del desarrollo humano que responda a los desafíos globales, como el cambio climático, como la pandemia, entre otras cosas. La realización de la posibilidad de una extensión radical de la vida humana por medio de la tecnología cibernética, así como la formación de una nueva cultura asociada a esta tecnología. Una nueva cultura. ¿Qué están tratando de hacer ellos con nuestras culturas? Sabemos que nuestro Dios está por encima de toda cultura, pero cada pueblo y nación tiene su cultura. ¿Quieren introducir una nueva cultura entre los seres humanos? Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, nuestra cultura está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Quién es que transforma el cuerpo? El Señor cuando Él venga. No es el avatar, no son los científicos de esta tierra, sino que nuestro cuerpo será transformado de esta humillación en la que vivimos para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
seremos transformados únicamente cuando el Señor venga. Esta noticia dice, el implante cerebral, escuchen bien, ellos pensando hacerlo desde el 2012, estaban planeando hacerlo ya para el 2035, el 2045. Pero escuchen bien esto que dice aquí. El implante cerebral Neuralink de Elon Musk podría comenzar las pruebas en humanos en el 2023. Estamos en diciembre del 2022 y dicen que comenzarán las pruebas, si es aprobado, para el 2023. Neuralink de Elon Musk solicitó a la FDA, que eso es la Administración de Alimentos y Medicamentos, aprobación para comenzar los ensayos en humanos para el 2023. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14 al 16 dice lo siguiente. Recordemos que ellos están planeando la inmortalidad para el 2045, pero ya vemos que quieren comenzar a hacer los ensayos de implantación de los chips de computadora en el cerebro de los humanos para el 2023. Quieren alcanzar ellos la inmortalidad antes de tiempo. Ven como Satanás le dijo a Eva, si tú desobedeces a Dios, vas a ser como Dios, vas a ser inmortal, no vas a morir. Estos científicos y estos multimillonarios que están en los niveles altos quieren alcanzar la inmortalidad en desobediencia. Quieren alcanzar la inmortalidad rechazando a Dios, poniendo a Dios a un lado. Primera de Timoteo 6, 14 al 16 dice que guardes los mandamientos sin mácula ni reprensión. Hay que guardar los mandamientos hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo, o sea, cuando Él se manifieste, mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. El único que tiene inmortalidad es Dios. ¿Pueden los humanos dar inmortalidad a los otros sin ellos mismos tenerla? ¿Quién está detrás de todo esto? Vimos que en Génesis capítulo 3, Satanás fue quien le dijo a él, no moriréis, sino que vas a ser como Dios. Segunda Tesalonicense nos dice lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 11 y 2, que por qué ellos piensan alcanzar inmortalidad sin Dios, sabiendo que Dios es el único que es inmortal. Por ello haberse apartado de esta verdad. Dice lo siguiente, estos versos de Segunda Tesalonicense 2, 11 y 2. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Primera de Corintios 15, 51 al 55 dice lo siguiente. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. He aquí os digo un misterio. No todos van a morir. ¿Por qué no todos van a morir? Porque cuando el Señor Jesús venga, va a haber personas que estarán vivas, va a haber fieles, como leímos en los versos anteriores, que decía que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitan primero. Lo que estemos vivos, que seamos fieles, seremos transformados. A eso es que se refiere Pablo. He aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento de un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que se corrompe, sea visto se vista, de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo recibiremos la inmortalidad? Cuando Jesús se manifiesta. Versículo 54.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Recibiremos la inmortalidad, que va a ser dada por el único que es inmortal cuando Jesús se manifieste. Si es que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. No es ningún científico, no es ningún magnate que nos dará la inmortalidad, sino Dios. Satanás está trabajando a través de todas estas cosas y ha condicionado de anticipación la mente de los seres humanos para hacerle creer que todo esto es bueno, pero no es así. Detrás de todo esto hay un gran engaño. Pero lo que estemos fiel al Señor, vamos a poder entender todas estas cosas. Si ustedes, al igual que yo, queremos recibir la inmortalidad que solamente Dios puede dar, tenemos que creer en la palabra del Señor. Mis apreciados hermanos, pensemos y analicemos todo esto. Cristo viene muy pronto a dar su recompensa, su galardón, a cada uno según sea sus obras. Esperemos que ustedes y yo podamos recibir la corona de la vida, que es la vida eterna. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recordemos, creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Bendiciones. Maranata. Cristo viene pronto. Dios le guarde.